Mm. Soy residente de pediatría y en la clase de hoy vamos a tratar sobre meningitis y encefalitis. Primero que nada, eh, tenemos que tener en cuenta conceptos clave a la hora de hablar de las infecciones del sistema nervioso central, de las cuales se pueden manifestar como meningitis, encefalitis y meningoencefalitis. La meningitis consiste en la inflamación de las leptomeninges que involucra a la capa de la masa externa a la interna, la dura madre, aracnoides y pía madre, que protegen el líquido cefalorraquídeo. Hay un aumento de la pleocitosis, es decir, un aumento de las células en el líquido cefalorraquídeo. La encefalitis consiste en la inflamación del parénquima cerebral que cursa con disfunción neurológica. Y la meningoencefalitis es un síndrome clínico que incluye tanto la meningitis como la encefalitis. Primero que nada, eh, vamos a referirnos a la meningitis, que el 85 al 95% son de etiología viral, destacando al enterovirus, pero dentro de la etiología bacteriana, lo más frecuente encontramos al neumococo y al meningococo. Es una emergencia pediátrica que debe notificarse epidemiológicamente y debe tratarse de inmediato. La meningitis, eh, de acuerdo al grupo etario, va a aparecer diferentes microorganismos. Eh, Mientras más pequeños son, en el caso de los menores de un mes, se encuentran los que están presentes en el canal del parto, como por ejemplo el Streptococcus agalactiae, la Listeria monocytogenes y la Escherichia coli. De 1 a 3 meses frecuentan el Streptococcus pneumonia y Neisseria meningitidis, también el Haemophilus influenza de tipo B, y a partir de los 3 meses al adulto, lo más frecuente es el neumococo y el meningococo. Al hablar de situaciones especiales, eh, frente a un paciente que tenga supresión de su sistema inmunológico, van a estar presentes el neumococo, el meningococo y el monocitógenes. Cuando son pacientes que presentan fractura de cráneo, van a predominar también el neumococo, el Haemophilus influenza y el estreptococo del grupo A. Y frente a TEC, pacientes operados neurológicamente o que tengan un sistema valvular, lo más frecuente es encontrar bacterias en la piel, como por ejemplo el aurus, el epidermidis, e incluyendo la pseudomonas. La fisiopatología de la meningitis bacteriana va a iniciarse con la colonización del tracto respiratorio, pero también pueden estar presentes en el aparato gastrointestinal o el urinario. La bacteria va a invadir el torrente sanguíneo y una vez que pasa eso, la cápsula polisacárida de la bacteria inhibe procesos que realizan los anticuerpos, facilitando la superficie de la bacteria unirse a esos anticuerpos y produciendo la invasión meningia. Una vez que se encuentra en el líquido cefalorraquídeo, las bacterias comienzan a multiplicarse por las bajas concentraciones de inmunoglobulinas y del complemento que existen, se diseminan en las meninges, producen la respuesta inflamatoria, desencadenando la presión intracraneana, para luego desarrollarse los síntomas.
Tenemos factores predisponentes para la meningitis bacteriana, como por ejemplo estar expuestos a un paciente que esté con una meningitis meningocócica o por Haemophilus influenza, pacientes que tengan infecciones recientes respiratorias u óticas, viajes que se hayan realizado a zonas endémicas de enfermedad meningocócica, un traumatismo encefalocraniano penetrante, implantes cocleares o pacientes con sistemas valvulares. En cuanto a la clínica, puede desarrollarse de dos formas. Una es progresiva, que inicia con un cuadro febril y se van desarrollando luego otros síntomas, y la otra es de forma aguda con manifestaciones de sepsis. También la clínica va a depender de la edad que presente el paciente. Mientras más pequeños sean, la clínica va a ser más inespecífica, con presencia de fiebre, irritabilidad, rechazo alimentario, vómitos, decaimiento, convulsiones, hipertermia, dificultad respiratoria, letargo, etc. Y en niños mayores predomina lo que es la cefalea, fotofobia, rigidez de nuca, síntomas neurológicos. También pueden haber manifestaciones cutáneas como las petequias o púrpuras, que es sugestivo de infección por meningococo. En esta diapositiva se pueden observar los signos meningios como la rigidez de nuca, el signo de Kerning y el signo de Brunskiski, que no siempre aparece. Generalmente se da más en pacientes, en niños mayores. El diagnóstico se va a realizar con la punción lumbar, que es una técnica donde se introduce una aguja en el espacio subaracnoideo para extraer el líquido cefalorraquídeo. Lo que se va a evaluar va a ser el citoquímico, que nos orienta a la etiología de la meningitis, es decir, si va a ser viral, bacteriana, micótica o tuberculosa. Y el cultivo es el que nos confirma el diagnóstico, es decir, que nos da el nombre y apellido de la meningitis. Existen contraindicaciones relativas, como por ejemplo la inestabilidad hemodinámica y alteraciones en la coagulación, y contraindicaciones absolutas como la hipertensión endocraniana, coagulopatía severa, infección en el sitio de punción, edema de papila. Eso hace que se atrase, que se contraindique la PL y se realice estudios por imágenes. En este caso, lo más accesible es la tomografía cerebral, pero eso no hace que impida que se inicie la antibiótico terapia. Entonces, a la hora de realizar la extracción del líquido cefalorraquídeo, lo que se va a solicitar es el citoquímico, el cultivo, la prueba de látex y PCR de líquido cefalorraquídeo. Estos son dos cuadros que resumen las características citoquímicas del líquido cefalorraquídeo, dependiendo de si es una meningitis bacteriana, vírica, tuberculosa o micótica. Y va a incluir la pleocitosis, que es el aumento celular, si es a predominio de polimorfonucleares o linfocitos, la cantidad de proteínas, si es alta, normal o baja, y la glucosa, ¿sí? Si también es alta, normal o baja. Este es un cuadro que es el score de Gauger, que nos va a diferenciar la meningitis bacteriana
de la meningitis viral. Es una escala de puntaje, ¿sí? Mientras mayor es el puntaje, existe alta probabilidad de meningitis bacteriana. Em, este score va a incluir parámetros clínicos como la fiebre, púrpura, complicaciones neurológicas y parámetros bioquímicos en líquido cefalorraquídeo como el recuento celular, los polimorfonucleares, proteínas, glucosa y leucocitos. Como dije anteriormente, cuando no se puede realizar la PL, se va a realizar la tomografía cerebral. ¿En qué momento? Cuando el paciente presenta signos de foco neurológico, cuando se está frente a una convulsión, cuando el paciente tiene un Glasgow -10, paciente inmunosuprimido o signos sugestivos de hipertensión endocraniana o pacientes que tengan sistema valvular. De nuevo, la tomografía no tiene que demorar la antibiótico terapia empírica. ¿Cuáles son los criterios de repunción? Cuando el citoquímico nos da un valor de células a predominio de polimorfonucleares, glucorraquia y proteinorraquia normal, cuando la PL fue traumática, y también se va a realizar la repunción a las 48 a 72 horas en neonato cuando los cultivos vienen bacilos gram negativos, paciente inmunocomprometido, paciente que continúa con eh, deterioro neurológico, ¿sí? O persistencia de los síntomas, ¿sí? Em, También se va a realizar un laboratorio y, como mencioné antes, de la antibiótico terapia, el cultivo. Este es un cuadrito que resumen cuando estamos frente a un paciente que se sospecha de meningitis bacteriana, tenemos que evaluar dos situaciones: paciente sano o paciente enfermo con alguna patología o inmunosupresión. Si es un paciente sano, se debe realizar los hemocultivos y la punción lumbar. Después se va a iniciar el antibiótico, eh, y luego se va a continuar con la terapia sugestiva de meningitis. Si es un paciente inmunocomprometido que tiene una enfermedad del sistema nervioso central, signos de hipertensión endocraniana, se va a realizar solo los hemocultivos, se va a iniciar el antibiótico empírico y luego se va a realizar la tomografía. Cuando estamos en un nivel 2, que puede ser, por ejemplo, una sala de un barrio periférico, se tiene que derivar al paciente al nivel 3, hospital. Debe ser estabilizado hemodinámicamente y sin antibiótico. Cuando estamos en un nivel 3, se debe realizar el manejo inicial, que es el ABCDE. Se debe controlar los síntomas de hipertensión endocraniana. Se debe iniciar el antibiótico empírico para luego, una vez que se obtenga el resultado del cultivo y del antibiograma, se inicie el antibiótico específico. Para el tratamiento empírico hay que evaluar la edad del paciente, si tiene patología de base y la resistencia o no. Si no se realiza la punción lumbar, se tiene que hacer la tomografía, pero no se va a esperar a iniciar el antibiótico empírico. Em, Hay estudios que muestran que el uso de corticoides va a disminuir complicaciones como, por ejemplo, la sordera, la hipoacusia, secuelas neurológicas, pero no disminuye la morbimortalidad, ¿sí?
se recomienda el uso de la dexametasona con una dosis de 0,15 miligramos kilo día cada 6 horas, 10 o 20 minutos antes de administrar el antibiótico, por 48 horas. No está indicado el uso en menores de un mes, em, y también en pacientes con infecciones intrahospitalarias e inmunosuprimido. Y si se aísla influenza y neumococo, el tratamiento con dexametasona se debe mantener durante 4 días. Acá tenemos dos cuadritos, ¿sí? Que simplifican cuál es el tratamiento empírico, que también va a depender de la edad. Menores de un mes, el antibiótico de elección es la cefotaxima más la ampicilina. De 1 a 3 meses, la cefotaxima o ceftriaxona más la ampicilina. Más de 3 meses, la cefotaxima o ceftriaxona endovenosa. Si se trata de patología neuroquirúrgica, se recomienda vancomicina más cefepime. En paciente inmunodeprimido, ampicilina más cefepime. Y alérgicos a beta-lactámicos, el Astreonam más vancomicina. También tenemos el tratamiento según el agente aislado. Si es meningitis por neumococo, el antibiótico de elección es la cefotaxima o la ceftriaxona con una duración de 10 a 14 días. El meningococo, ampicilina, o lo recomendable en nuestra zona es la cefotaxima o ceftriaxona de 5 a 7 días. Y en caso de ser Haemophilus influenza, la cefotaxima o la alternativa ceftriaxona durante 10 días. La profilaxis existe para la meningitis meningocócica y para la Haemophilus influenza. Ambos se van a realizar con el fármaco de elección que es la rifampicina, y la alternativa es la ceftriaxona en el caso de las embarazadas, ¿sí? O ciprofloxacina. En el caso de la meningitis meningocócica, va a estar indicado para aquellos que conviven con el enfermo, que hayan dormido en la misma habitación en los últimos 10 días, que tengan contacto frecuente y continuado, personal sanitario que haya estado en contacto con el enfermo previo al antibiótico, y a todo el colegio cuando haya aparecido 2 casos en la misma clase. El fármaco de elección, en el caso de que sea la rifampicina, el tratamiento dura 2 días. Y en el caso del hemófilos influenza, va a estar indicado para convivientes o contactos habituales menores de 5 años no vacunados o que tengan vacunación incompleta, y pacientes inmunosuprimidos. En este caso, el tratamiento con rifampicina va a ser por 4 días. No hay que olvidar la vacunación, ¿sí? Ahí abajo les puse el link del calendario 2024. Y también tener en cuenta las complicaciones. Lo más frecuente va a ser lo que es la hipoacusia, la sordera, que son complicaciones mediatas, convulsiones, atrofia cerebral o parálisis cerebral, y las inmediatas pueden ser la hidrocefalia, presencia de absceso cerebral, ventriculitis o trombosis. El segundo tópico es la encefalitis. Es un proceso inflamatorio del parénquima cerebral que se acompaña con alteración neurológica, que se tiene que mantener igual o por más de 24 horas. Se tiene que diferenciar de una encefalopatía aguda,
como por ejemplo hipoglucemia, intoxicación por sustancia, traumatismo, etcétera, cuando es la alteración en la conciencia, pero no se acompaña de un proceso inflamatorio. La mitad de los casos no hay una causa específica de encefalitis, pero si hablamos de la causa más frecuente son las infecciones, las que son producidas por virus. Lo más común y frecuente es el virus del herpes simple 1 y 2 y el enterovirus. También existe la causa autoinmune, que corresponde a un 15% de los casos, que es la encefalomielitis diseminada aguda. Es una enfermedad que cursa con alteración neurológica, acompañado de síntomas neuropsiquiátricos, que se desencadena o por infecciones. También se pensó que se haya producido por la vacunación. Y hay veces que puede no tener una causa explicable. La clínica de la encefalitis también es inespecífica a temprana edad. En el caso de los neonatos y lactantes, cursan con fiebre, rechazo del alimento, irritabilidad, convulsiones, letargo o incluso eh, pueden confundirse con eh, signos o síntomas de sepsis. Los niños mayores van a presentar más alteración neurológica, ¿sí? Que también pueden acompañarse con la fiebre, pero en este grupo va a presentar desorientación, convulsiones, signos de focalización como hemiparesia y disartria, ¿sí? Y signos de hipertensión endocraniana. Lo mismo que es la meningitis, es una patología de notificación epidemiológica. Acá hay dos cuadros clínicos, perdón, dos cuadros que presentan criterios diagnósticos de encefalitis, ¿sí? En este caso, nos va a indicar una posible encefalitis o una probable encefalitis. No nos confirma el diagnóstico, ¿sí? El que nos confirma el diagnóstico es el cultivo de líquido cefalorraquídeo. Previo a lo que es la punción lumbar, se recomienda realizar estudios por imagen. Lo disponible y lo más accesible es la tomografía de cerebro, pero el de elección es la resonancia nuclear magnética. Cuando se realiza la punción lumbar, el citoquímico presenta similares características a la de una meningitis viral. Hay que repetir la punción lumbar si los resultados son normales, ¿sí? Al inicio del cuadro, donde hay un empeoramiento clínico, ausencia de mejoría o de respuesta al tratamiento. También tener en cuenta que si sospechamos de una encefalitis viral, realizar la serología, ¿sí? Según la sospecha, si se trata de un virus herpes simple, citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, HIV, micoplasma. Al inicio y hay que repetir a las 3 a 4 semanas. Con respecto al tratamiento, se tiene que realizar el manejo inicial, el ABCDE, tener en cuenta que se tiene que controlar los síntomas de hipertensión endocraniana, se tiene que iniciar el tratamiento antibiótico empírico si estamos también frente a la sospecha de que se trate de una meningitis bacteriana
y se debe iniciar el tratamiento antiviral empírico sospechando de que es por el virus herpes simple y el de elección es el aciclovir. Y acá están los dos cuadritos que va a depender de el grupo etario, brindar el tratamiento y la duración del mismo. Y si se trata de una encefalitis por varicela, citomegalovirus, ¿sí? O herpes virus humano tipo 6, el fármaco de elección y el alternativo. Tener en cuenta que la encefalitis por el virus del herpes simple es de mal pronóstico, a pesar de que si se instaura un tratamiento precoz, va a presentar un 40 o 60% de complicaciones moderadas a graves y la mortalidad sin tratamientos del 70%. En el caso del enterovirus, el pronóstico es favorable con complicaciones menos del 10%. Y en el caso de las encefalitis autoinmunes o postinfecciosas, tienen buen pronóstico con un 57-94% de resolución y su mortalidad es rara. Este es un cuadro que simula ser un protocolo de sospecha de encefalitis. Al final del cuadro, a la derecha le puse el link para que puedan verlo mejor, pero en síntesis resume que frente a un paciente que presenta fiebre, rechazo alimentario, decaimiento y alteración del nivel de la conciencia, se tiene que realizar una anamnesis detallada, una exploración física y física incluyendo lo neurológico, ¿sí? Se debe realizar las pruebas complementarias iniciales, como dije, eh, realizar el estudio por imagen, la tomografía, que es lo más conveniente, ¿sí? Luego evaluar si hay o no contraindicaciones para realizar la punción lumbar, iniciar tratamiento antiviral empírico y si se sospecha también de una meningitis bacteriana, tratamiento, iniciar antibiótico empírico. Y en esta diapositiva les dejo el link para que puedan entrar a las diferentes bibliografías.